Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Giordano Bruno entre la libertad y la Inquisición. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. La verdad debe ser buscada y defendida, incluso si es incómoda o controvertida. Giordano Bruno. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente hermosa que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina, Yadira, por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario, que me manden un saludo para saber quiénes son las personitas que me acompañan en esta transmisión de miércoles por la mañana y así pueda mandarles un saludo muy especial dentro del programa. Bien, hoy hablaré de un hombre, una mente brillante que murió en la hoguera por sus ideales en el siglo XVI. Giordano Bruno representó una amenaza para la Inquisición, que era una institución que no permitía tener un pensamiento distinto que no fuera acorde al de la Iglesia. Giordano Bruno fue filósofo, fue astrónomo, fue matemático, fue teólogo y lo escogí específicamente a él para este programa de La Luciérnaga Artística porque además de todo lo anterior también fue un maravilloso poeta. Giordano Bruno nació en un pueblito llamado Nola, cerca de Nápoles, en Italia, en 1548. Ya cuando él era chiquito, ya desde pequeño se le notaba esta mente inquieta que él tenía. Él estudió en un convento dominico y se convirtió en monje. Pero no era un monje típico, no era un monje común. Imagínense a un monje que cuestionaba todas las reglas, que no hacía lo que se supone que tendría que hacer un monje dominico como él. Él se la pasaba estudiando filosofía antigua como la aristotélica, se la pasaba leyendo poesía, estudiando las estrellas, estudiando la magia o la ciencia. Y esto no era común para un monje de su época. Y bueno, así fue que poco a poco se fue metiendo en problemas con la iglesia por sus pensamientos que no iban acorde a lo que se vivía en su tiempo. Eran pensamientos atrevidos y adelantados para este siglo XVI. Por ejemplo, él decía que el universo era infinito, decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. También decía que todas las estrellas que nosotros miramos eran estrellas como el Sol y que probablemente también había otros sistemas como el nuestro que orbitaban en otras partes del universo que es infinito y que probablemente también había vida en otros mundos. Imagínense esto en el siglo XVI era una bomba para cualquiera que lo escuchara. Pero además de eso, se atrevía a decir que Dios no era una entidad como la que concebimos en la Iglesia Católica, sino que Dios estaba presente en todos lados, en la naturaleza, incluso en nosotros mismos, en cada rinconcito del universo estaba Dios. Y esto fue cuando ya no le empezó a gustar nada a la Inquisición. Así que bueno, Bruno decidió huir de Italia, donde estaba pues la máxima autoridad en la iglesia, que pues, es el Papa, y se fue a recorrer Europa. Pasó por Suiza, pasó por Alemania, por Inglaterra,
pasó por Francia y él se iba a cualquier lugar al que pudiera enseñar, en el que pudiera escribir y también debatir sus ideas. Muchas personas sabían que Bruno era un prófugo de la justicia, por así decirlo, y lo acogían. Eran personas que también tenían un pensamiento un poco distinto y que intentaban ayudarlo. Y poco tiempo después, Bruno decide regresar a Italia pensando que las cosas ya hubieran cambiado. Sin embargo, no fue así. La Inquisición lo arrestó y lo tuvo preso alrededor de 7 años. Y la Inquisición lo que quería es que Bruno se retractara de sus ideas. Estuvieron interrogándolo muchos años, analizando su caso, le pidieron que se retractara y Bruno sí que estuvo tentado muchas veces pues a desistir de su pensamiento. Sin embargo, al final decidió no negar lo que él pensaba sobre el universo, sobre la vida, sobre Dios, y por eso es que murió quemado, además murió quemado vivo en la hoguera por hereje. Era común que si ellos llegaban a retractarse, primero los mataban y ya después los quemaban en la hoguera, pero como Bruno decidió no retractarse, lo quemaron vivo. Y bueno, la iglesia creyó que ahí iba a silenciar la voz de Bruno, pero eso no fue así. Hoy en día recordamos a Bruno como un mártir del pensamiento libre, como un filósofo de las ideas, como una persona que nos invita a ver el universo y a vernos a nosotros mismos desde otro lugar, con otros ojos. Y bueno, el pensamiento filosófico de Bruno es como abrir una ventana al universo, pero no es como una ventana hacia el universo que nos han platicado siempre, es como ver un universo que es tan infinito, que sigue expandiéndose. Incluso hoy en día el pensamiento de Giordano Bruno puede ser controversial para las personas que creen en Dios como la iglesia lo estipula, como un hombre que está en el cielo, que hay un cielo y un infierno. Giordano Bruno no creía en eso. Giordano Bruno cree en lo que se ve en las estrellas, en el telescopio. Y bueno, él no cree que haya un lugar reservado para el ser humano. Y eso, lejos de ser desalentador para Giordano Bruno, era un acto de rebeldía, de libertad. Para él, un universo sin centro era también una mente sin límites. Era una filosofía de romper los límites de pensamiento. Giordano Bruno lo que quería es que nosotros como humanos nos cuestionáramos nuestra existencia, nos pusiéramos a ver el universo, nos atreviéramos a imaginar lo que nos dicen que es imposible. Y bueno, él estaba muy influido por dos importantes corrientes, el neoplatonismo y el hermetismo. Ambas filosofías se mezclan con lo espiritual y lo racional y lo intelectual, lo simbólico con la mente, pues con lo lógico. El neoplatonismo, por ejemplo, propone que todo lo que existe emana de una misma fuente divina, de una especie de unidad profunda que conecta a todos los seres y todo lo que existe, como si todo estuviera conectado. Es como cuando nos dicen que todos somos polvo de estrella, un poco así. Y el hermetismo es como una mezcla de filosofía, de alquimia y también tiene misticismo y ve al universo como un espejo del alma. Esto es sumamente espiritual. Y Giordano Bruno no solo era un pensador, también era un místico, era un soñador, era alguien que pensaba que el pensamiento individual era algo sagrado. Y para él, bueno, cada persona debía desarrollar su propio criterio, su propia manera de entender el mundo en el que vivimos. Y en su época esto no era bien visto porque para la Inquisición todos teníamos que pensar de una misma forma, todos teníamos que tener el mismo ideal de vida, todos teníamos que tener a Dios en una misma concepción.
Y Giordano Bruno lo que decía era, bueno, cuestiónate, piensa, observa, imagina, ve el cielo, ve el universo y sobre todo escucha tu alma. Eso es algo que me gusta mucho de Giordano Bruno, que a pesar de toda la inteligencia, la lógica, la matemática, la astrología, también se preocupaba mucho por escuchar el alma de las personas. Otra idea hermosa que tenía es que el ser humano no era el centro del universo. El ser humano es un ser creativo, sí, pero que vive dentro de este cosmos. No somos la medida de todo, sin embargo, somos una parte creativa del universo que puede imaginar y que puede interpretar el mundo y que lo puede transformar, claro, con la tecnología, con sus ideales. Y bueno, esto significa que Giordano Bruno no nos veía como reyes del cosmos, sino como unos creadores y artistas dentro de él. También tenía una visión muy profunda del alma, no la entendía como algo separado o aislado, sino como una chispa dentro de nuestro cosmos. Para él, el alma estaba hecha de la misma sustancia que el universo. Estábamos conectados con las estrellas, con la tierra, con el fuego, con los elementos y en el momento de nuestra trascendencia seríamos parte de todo eso. Lo más bello de todo es que Bruno no habla de esto como si diera cátedra, sino que utiliza la poesía para decirnos a las personas lo que hay en su mente. Él habla de una manera tan poética, tan profunda, con tantas metáforas, con tantos elementos poéticos, que hace que su pensamiento también nos llegue a otros niveles. Usa imágenes poéticas y la belleza para expresar su sentir y sus pensamientos. En un mundo en el que él vivía, que era muy rígido y dogmático, y bueno, me atrevo a decir que todavía nuestro mundo es así. Hoy en día hay un poco más de libertad de pensamiento, pero todavía las personas cuando ven a alguien pensando algo como que no va con lo que todo el mundo piensa, es algo raro, es algo extraño y es juzgable, se juzga ante la sociedad. Y por eso que lo hayan silenciado físicamente no significa que hayan silenciado su voz por completo. Es Giordano Bruno una persona increíble para las personas que nos atrevemos a cuestionarnos y adentrarnos en su filosofía y ver el mundo con sus ojos. A mí me gusta pensar que la filosofía de X filósofos no es una verdad total. A mí me gusta que podamos tener la idea de que podemos tomar ideas de cada filósofo que escuchamos o que estudiamos y nosotros también irnos haciendo nuestra propia filosofía de vida. Para mí eso es lo más importante, que cada quien se sienta a gusto, se sienta pleno con las decisiones de vida, con sus ideales que ha decidido tomar para regir su vida. Y bueno, qué mejor que estudiar a Giordano Bruno y tomar lo que nos sirva de su filosofía. Giordano Bruno tiene algunos escritos muy importantes. El primero es Los heroicos furores y de los vínculos en general. De los heroicos furores, luego nos dice que no es un texto, no es una filosofía, no es una poesía dulzona, no es una filosofía que nos vaya a tratar con mesura, con cuidado. En estos heroicos furores, Giordano Bruno cuestiona el amor, pero no cuestiona el amor romántico como lo conocemos, sino cuestiona el amor desde un lugar que nos invita a crear, a reflexionar, a mirar el mundo desde otra perspectiva, a transformar nuestro universo. A hacer una contemplación y un reconocimiento también de lo divino. Y su otra obra que les platico de los vínculos en general, aquí Giordano Bruno habla sobre todas las formas en las que nos podemos vincular como seres humanos,
con el amor, con la amistad, la magia, el deseo, todo lo que nos conecta, todo lo que nos hace ser humanos también. Es una mirada filosófica, pero también es profundamente humana y poética. Lo más especial de su poesía es que fusiona justamente esta emoción con la razón. No es un poeta que se pierde en lo abstracto, ni es un poeta que se pierde en lo lógico, en lo matemático. Me parece un filósofo, un poeta que mantiene una buena balanza entre lo que es el alma, lo que es el pensamiento, lo que es el mundo terrenal en el que vivimos, en el que es la iglesia. En realidad a mí me parece una persona muy sensata que ve todas las posibilidades y que va tomando lo que le parecía más certero o lo que le hacía más sentido a él para esta vida. Leer a Giordano Bruno es como llevarnos por un viaje hacia el lenguaje que busca la verdad, no solo con la razón, sino con todo el ser. Es una invitación a mirar más allá y a dejarnos transformar por la belleza de la vida, por la belleza del universo, de la naturaleza. Y bueno, ya que les conté un poquito sobre el contexto de su vida, sobre su filosofía, sobre sus textos, quisiera leerles un poquito sobre alguno de sus versos, pero antes quiero mandar algunos saludos a la gente que está viendo este programa en vivo en ViendoNet, y sobre todo quiero agradecer a Sofía por recomendar este tema para el día de hoy. Yo siempre les invito a que me manden a sus personalidades de las que quieren que hable, y Sofía me mandó un comentario y me dijo, yo quiero que hables de Giordano Bruno, y bueno, es por eso que estamos también hablando de esta personalidad. Le mando saludos a Víctor, a Patti, Julieta, Gustavo, Dominga Sánchez, Sofía, Laura Rivera, y en YouTube le mando saludos a... Vamos a ver quién está aquí en ViendoNet, en nuestro programa de Giordano Bruno, a Navi Love, Alberto, Ricardo Acevedo, Pax Armenta, Navi Love, Brenda Sarta Colomba, Marta Bolaños. Lucy, me da mucho gusto verte desde la ciudad de Rochelle, Francia. Muchas felicidades. Uy, muchas gracias, Marta, qué bonito. Agradezco mucho a ustedes, que me parece que es un público muy fiel el que estamos creando, y a mí eso es lo que más me importa, que empecemos a crear una comunidad a la que le guste escuchar sobre arte, sobre filosofía, sobre música, sobre arte, sobre todo sobre cultura. Y les agradezco mucho que estén siendo un público tan constante, y también que me hayan recomendado, que cada día veo más recomendaciones y eso es muy alentador para mí. Muchas gracias. Y si me faltó alguien de saludar, bueno, le mando un saludo todavía más especial. Y bueno, les voy a leer alguno de los versos de Giordano Bruno para que entendamos un poquito cómo es que él escribía. Él dice: para reconocer y despertar su verdadera naturaleza humana, el hombre necesita purificación. El hombre es atormentado por dos fuerzas que lo tiran a lados opuestos. Una lo atrae a lo divino, la otra lo hace hacia la tierra, hacia las cosas inferiores. Si es más grande la atracción de lo divino, se da el despertar del alma. Entonces, como el ave fénix, el alma renace de sus propias cenizas. En su corazón se despierta el fuego sagrado, el furor heroico, el entusiasmo heroico, el gran amor, la atracción que siente hacia la luz, la sabiduría, el bien. Esta aspiración se transforma en una gran fuerza, en el amor heroico, el amor celeste. Así se despiertan los grandes sueños en el alma y con ellos su verdadero destino, lo que puede aportar a los demás. Su vida tiene un sentido, un objetivo puro y alto: luchar para hacerse mejor, para ser digno de su gran sueño. El despertar heroico es la prioridad superior de la vida, la tarea principal para su alma. Y
Bueno, en este texto más o menos me recuerda un poco también a la literatura védica, a lo que tienen la filosofía de los Vedas, que es por allá por la India. Y ellos también dicen que nuestro objetivo como seres humanos aquí en esta tierra es reconocer que no lo somos todo, que hay algo más grande que nosotros, que el universo nos sobrepasa, que hay cosas que van más allá de nuestra vida aquí en la tierra y que no somos lo más importante, no somos el centro. Y esta filosofía a mí me encanta porque lo que nos hace ver y lo que nos hace reflexionar es que efectivamente hay cosas más grandes que nosotros mismos y eso nos quita el ego, nos hace ser mejores personas, nos hace pensar en que las cosas materiales no importan tanto y eso se ve reflejado en el comportamiento de los humanos con sus hermanos, es decir, con otros humanos. Si nosotros nos bajamos el ego, si reconocemos que lo material, que lo superficial no es lo más importante y que tenemos em, otra vida, que somos parte de algo más grande, entonces también nos volvemos mejores seres humanos. Por eso es tan importante la filosofía, la cultura, siempre, siempre para hacer un mejor mundo. Y bueno, les quiero leer ya solo un pequeño fragmento porque me quedan pocos minutos de los vínculos en general. El fragmento 1 sobre el poder del vínculo amoroso dice: hay un lazo más fuerte que el de la sangre, más poderoso que el del destino, el vínculo que nace del alma al reconocer en otra alma un eco de su propia eternidad. En este fragmento refleja esa visión profunda que Bruno tenía como el amor como fuerza universal más allá de lo físico. Cuando nos reconocemos en la otra persona, entonces estamos amándola. Es lo que nos dice Giordano Bruno. Y bueno, ya como reflexión final, me encantaría decirles que a mí me gusta Giordano Bruno porque me hace pensar en que no hay que juzgar a las personas que piensan distinto a la sociedad y al momento en el que vivimos. Muchas veces nos es muy fácil decir, ay, esta persona está loquita, está demente, esta persona no vive en la realidad o esta persona no vive en nuestro mundo o esta persona es rara porque no piensa como yo, no piensa como nosotros, pero Giordano Bruno nos enseña que las personas que no piensan como la media también son personas que pueden ser gente muy inteligente, muy especial sobre todo, que tienen otra visión y bueno, es siempre importante aprender de alguien. Galileo Galilei decía, nunca he aprendido de una persona algo que nos sirva. Siempre podemos rescatar algo de una persona y esto es lo que me enseña a mí Giordano Bruno. Giordano ahora es un genio desde el siglo XIX, XX, siglo XXI. Ha sido más reconocido como un genio, como una persona que ya conocía muchas cosas sobre nuestro universo y en su época no fue escuchado, incluso fue asesinado por este motivo. Así que yo les invito a que tengamos una mente más abierta a partir de hoy, recordando la historia de Giordano Bruno. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Si les gustó esta cápsula informativa, por favor, recomiéndenla. Síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Me encuentran como Lucía Mejido y también ahí les subo cápsulas informativas de aproximadamente 1 minuto para que sigamos con más contenido sobre arte y cultura. Eso es todo de mi parte. Les mando un gran abrazo y espero encontrarlos en próximos episodios. Hasta pronto. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Giordano Bruno entre la libertad y la Inquisición.